Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro. Píldoras gramaticales. El tema de hoy es verbos con preposiciones o verbos con preposición. Bueno, vamos a comenzar, amigos de YouTube. En la descripción del video tenemos un material donde se explica cómo usar verbos y preposiciones. Así que recomiendo que lo lean. Y nosotros aquí lo que vamos a hacer ahora es leer una pequeña historia muy interesante, yo no lo sabía, y vamos a ver, a detectar errores. Son textos muy breves, un par de frases, y hay que detectar posibles errores. Vamos a comenzar entonces, tenemos aquí los materiales de los que yo hablaba, esto está en la descripción del video, abajo, y el tema es la historia de la mayonesa. Mayonesa, la mayonesa. ¿Dónde surgió la mayonesa? ¿Por qué surgió la mayonesa? ¿Y de dónde viene su nombre? ¿Por qué se llama mayonesa? ¿Por qué es mayonesa? Bueno, les cuento que este texto tiene errores. Tiene errores. Todo el texto tiene errores. Y esos errores están generalmente en la preposición. El tema que estamos estudiando es verbos con preposición. Entonces, siempre que vean un verbo, vean si la preposición que está después del verbo es correcta, es incorrecta o sencillamente no debe ir ninguna preposición. El texto está en español. Yo obviamente no envié traducción al ruso, no hay traducción al ruso. Yo tengo aquí una traducción al ruso, pero la idea es que ustedes detecten los errores. Vamos a comenzar a leer. Yo veo primero a Natalia. Natalia, ¿te animas a leer este primer fragmento? Sí, con un placer. El origen de la mayonesa es un misterio. Algunos piensan sobre que nació en Francia, pero otros dicen que viene de España. La historia más famosa cuenta que la inventaron en Mayón, una ciudad de la isla de Menorca, en siglo XVIII. Muy bien. Antes de empezar, ¿se entiende? En ruso entienden perfectamente el texto, qué es lo que dice. Si hay preguntas, pregunten. Bueno, entonces ahora vamos a buscar posibles errores. ¿Les parece que hay errores? Sí, yo tengo uno. Piensan en. Ujú. Sí, Excelente. Bueno, aquí tenemos un comentario. Ya empezamos con un nivel alto. Muy bien, el error está ahí. Pensar sobre, no, esto es un error. Es, como dijeron Mijail y Natalia, pensar en. Pero tenemos un problema. Eh, Algunos piensan, ustedes dirían que lo correcto es, algunos piensan en que nació en Francia. ¿Eso es correcto? no, tal vez sin sobre. Sin Claro, Algunos sobre. dicen que nació. claro, sin sobre, pero va otra preposición en lugar de sobre, es En. en. Muy bien, Mijail dice va en, o sea, algunos piensan en que nació en Francia. ¿Es cierto? Bien, eso es lo que quería mostrarles. Hay una diferencia entre pensar y pensar en. Si yo digo pensar en, estoy diciendo, obviamente, en qué estoy pensando. Estoy pensando en qué hacer mañana, por ejemplo. Pero si yo digo, algunos piensan que nació en Francia y no uso preposición, no digo en, estoy dando una opinión. Entonces hay que tener presente eso. Creo que yo lamentablemente no hablé de esto en el texto. Entonces, en este caso, algunos piensan que nació en Francia porque es una opinión, no están seguros. Entonces, ¿qué piensas tú? Pienso que nació en Francia. Es como decir, opino que nació en Francia. Entonces, en este caso, pensar es sinónimo de opinar, por lo tanto, no lleva preposición. Y si yo quiero decir en qué estoy pensando en este momento, obviamente sí, estoy pensando en que este texto está mal, por ejemplo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende entonces la diferencia entre pensar y pensar en? Muy bien. ¿Hay algún otro error aquí?
Ujú. ¿No hay Viene errores? de, viene de España. ¿Dónde? Que viene de España. No, eso está bien. ¿Venir de dónde? Atcuda. Atcuda tú vienes de España. Eso está bien. Bueno, bueno, les cuento que no hay más errores. Era solamente ese en este fragmento. Vamos a continuar. Mijail, ¿puedes leer? Un cocinero preparó una salsa con huevo y aceite para celebrar una victoria militar. Sin embargo, hay quienes insisten sobre que los franceses fueron los primeros en hacerla. Aunque hay muchas opiniones, todo depende sobre cómo se mire la historia. Muy bien. ¿Se entiende lo que dice? En ruso pueden comprenderlo perfectamente. Preguntas de vocabulario. Bueno, si no hay preguntas sobre lo que dice el texto, errores. Me parece que depende de, ¿no? Depende de dónde. Ah, La bueno, sobre el última. final. Todo depende de, dice Svetlana. ¿Están de acuerdo con ella? Sí, Insisten, Sí, preposición. sí. insisten en. Mijail dice, insisten en, no insisten sobre. Bueno, Sí, tenemos sí. dos errores entonces. Svetlana encontró depende de y Mijail encontró insiste sobre, que en realidad es un error, dice Mijail. ¿Qué opina el resto? No, insistir en sí también. Y depende sin sobre, sin cualquier preposición. Depende cómo se mire. Ah, me encantó el comentario de Xenia. ¿Qué opinan? Me gustó mucho ese comentario. Vamos en orden. El primer error es insistir. Hay quienes insisten y ¿cuál es la preposición que sigue a insistir? En. En. Estamos de acuerdo todos que eso es un error. Es Sí. insistir en que los franceses, muy bien. Y bueno, recuerden que algunas personas, incluso yo mismo a veces, cuando soy un poco descuidado, digo insistir con. Es un error, pero bueno, no soy perfecto. También hablo con errores. Insiste en que los franceses fueron los primeros en hacerla. Eh, y después el otro error es depende. Svetlana dijo depende de y Xenia aclaró sin preposición. Depende cómo. ¿Qué opinan? Depende de. Mijail dice depende de. ¿Alguien más? Depende cómo. Depende cómo. Depende de. Depende de. 2-1. Es- Seguimos. ¿Quién más? Dos posturas. 2-1 va ganando depende de. Vamos. Alguien más que diga depende cómo y hay empate. No, me parece que depende de cómo se mira la historia. Depende de cómo, dice Svetlana. Emma, Sí, ¿qué opinas? Depende cómo. Depende cómo. Bien. Bueno, veredicto. Les cuento que lo correcto, lo que dice la Real Academia Española es depende de, y debo decir depende de cómo se mire. Pero, ¿por qué dije que me gustó el comentario de Xenia? Porque lamentablemente todos decimos Todos dicen. depende cómo se mire. Entonces hay que balancear entre lo que dice la RAE y lo que decimos nosotros, porque yo rara vez digo depende de cómo se mire. Digo depende cómo se mire. Dudo que, y siempre olvido la preposición. Y yo soy nativo, así que yo mismo hablo mal. Excelente el comentario de Xenia. Así que lo correcto es depende de siempre, porque la pregunta es ¿de qué depende? Depende de cómo se mire la historia. Pero en el habla cotidiana decimos depende cómo se mire. Así que excelente comentario, Xenia, muchas gracias.
Bueno, Ah, seguimos. una Sí, pregunta, Martín. Mijail. Los franceses fueron los primeros en hacerla. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hacerla? No, no, no. Hacer la salsa. Claro, en hacer la salsa. Fueron los primeros que la hicieron, o sea, los primeros en hacerla. Ahí, de hecho, primeros no es un verbo, así que ahí no hay problema. Fueron los primeros en hacer algo. Por ejemplo, no sé, el Apolo 12 fue la primera nave en llegar a la Luna. Bueno, no sé si fue el Apolo, no sé, alguien fue. Ser el primero en hacer algo. ¿Cuál es tu Mm, pregunta, Mijail? No, te suena raro eso? No escuchamos esta construcción. Sí, Ah, Sí, muy interesante. En En hacerla. hacerla. Ujú, muy bien. interesante. Ser el primero en algo, ser el primero en hacer algo. Yo fui el primero en aprender ruso en mi familia, por ejemplo. El primero en algo. o los primeros que hicieron. ¿Es correcto? Eso, muy bien, también es correcto. Es un poco más elaborado, pero es correcto, muy bien. Se puede decir. Sin embargo, hay quienes insisten en que los franceses fueron los primeros que la hicieron. Muy bien, Mijail, excelente comentario. Depende del tiempo que usamos o no. Claro, claro, de la conjugación, fueron los primeros que la hicieron, para hacerse bremia. Y Ujú. fueron los primeros en hacerla, infinitivo. Así Y que, otra preposición ahora, entonces, ¿sí? Los primeros en hacerla. ¿Y qué? ¿Qué hicieron? muy bien, hay que cambiar la palabra, ya no es una preposición, es una conjunción, creo que es. Que, no importa, pero sí, muy bien, Xenia, hay que cambiar en por qué. Fueron los primeros que la hicieron. Muy bien, excelente, me encantó. Más preguntas. ¿No hay más preguntas? Bueno, continuamos entonces. Bueno, Xenia, ¿estás ahí? Xenia. Con el tiempo, la mayonesa se hizo popular en Europa. Los cocineros comenzaron a probar nuevas recetas. Algunos se atrevieron en mezclarla con mostaza, mientras otros abusaban de la sal. Más tarde, la salsa llegó a América y empezó a usarse en ensaladas y sándwiches. Muy bien. ¿Se comprende el texto? ¿Alguna palabra que no conozcan? ¿Algo que quieran preguntar sobre el texto en español? Bueno, si no hay preguntas sobre el texto en español, busquemos errores. No he buscado. Abusaban de la sal. Es, Abusaban de la sal, dice Irina. Bueno, y Mijail no has eh, encontrado. es no errores. Eh, ¿Cómo, Yo he Irina? dicho Es la que yo verdad. no, yo he dicho que no, no hay errores Que no hay en errores. esta Mijail, frase. bien, Mijail dice Atrever. que no hay errores. Irina, ¿qué dices? Atrever. Irina, Atrever. Irina, ¿qué dices? ¿Abusaban de la sal? ¿Es un error o no es un error? No es un error. No es un error. Es Muy bien. Ah, verdadero. atraverse a. Atreverse a. Bueno, bueno, muy bien. Parece que hay un error entonces. ¿Atreverse en o atreverse a? Atreverse a. Atreverse a. Así que hay un error. Con el tiempo la mayonesa se hizo popular en Europa. Todo bien. Los cocineros comenzaron a probar nuevas recetas. ¿Comenzaron qué? Ah, Muy bien. Comenzaron a probar nuevas recetas. Algunos se atrevieron muy bien, todos dijeron, encontraron ese error. Algunos se atrevieron a mezclarla. ¿A qué se atrevieron? A mezclarla con mostaza, mientras otros abusaban de la sal. Irina dijo que abusaban de la sal. Está bien, no hay error. Muy bien, Irina. Perfecto, Irina. No hay errores. Abusaban de la sal.
Siguiente frase. Más tarde la salsa llegó a América y empezó a usarse en ensaladas y sándwiches. ¿Errores? Empezó a правильно. Verbo y preposición. Xenia dice que no hay errores, que está todo bien. No hay, no hay. No hay errores. Llegar a y empezar a. Está todo correcto. Muy bien, así que todo bien. Observan la palabra sándwiches, la última. La Sí, palabra sándwich. Bueno, es una mezcla de español e inglés, porque usamos la W, que no pertenece al alfabeto español, y usamos el tilde en la A, sándwiches. Es una palabra espantosa. Pero bueno, no sé por qué nunca latinizaron esa palabra, sándwich. En fin. Bueno, ¿Y continúa. cómo, Spanglish. Martín, Spanglish. Exacto, muy bien, Mijail. Sí, Emma. Martín, ¿a cómo se dice esta palabra sándwich en Uruguay? ¿Es como tostado pan? Yo, no, 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 no. Yo te voy a decir. Me da vergüenza decirlo, Emma, pero te lo voy a contar igual. Nosotros no decimos sándwich con letra D, nosotros usamos la letra G, decimos sándwich. Mm. Horrible, Mm. hablamos muy mal. Hay una palabra, em- emperador, ¿как это называется? Ah, muy bien, Irina, muy bien. Irina quiere Empanada. decir, muy bien, Emma, emparedado. Вот, Empanada. emparedado. Muy bien. También bocadillo. No, eso es otra cosa. Pero Otra cosa. el emparedado en realidad no se usa en Uruguay, se usa en otros países de América Latina. Y se le dice emparedado porque está entre dos paredes, o sea, paredes de pan. Pero eso es más de México, creo que en México lo dicen. Nosotros decimos sándwich. Y para nosotros, un sándwich es un triángulo de pan blanco, queso y jamón. Me encantan los sándwiches. Pero decimos sándwich con G. Somos horribles para hablar. Bueno, en fin. Así que está todo bien. Más tarde la salsa llegó a América y empezó a usarse en ensaladas y sándwiches. Bueno, Martín, una sí, pregunta sobre Uruguay. dime. ¿Se produce el pan negro en tu país o no? Creo que no producimos, sino que lo importamos. Lo compramos a Argentina. Pan negro, pan blanco, pan de salvado, pan de cereal, sí, tenemos. Pero, ¿ustedes saben por qué Uruguay es uno de los países más caros del planeta? Uruguay es un país Porque carísimo. Señor, porque tiene económica más, de- débil. más, más fuertes. no, no es por eso. A ver, Xenia. No sé cómo traducir correcto. No, no es posible crecer algunas culturas. No sé cómo decir. El crecimiento económico, bueno, no exactamente. Uruguay, lamentablemente, es uno de los países más caros del mundo. Incluso Montevideo, mi ciudad, la capital de Uruguay, donde yo vivo, Montevideo es una de las 5 capitales más caras del mundo, junto con París, Milán, Moscú, Washington, bueno, no sé, Estados Unidos, y una quinta que no recuerdo cuál es, bueno, Montevideo. Eso es porque lamentablemente nosotros no tenemos industria, nosotros no producimos nada, todo tenemos que comprarlo a otros países, importarlo. Entonces es carísimo, todo aquí es carísimo. Bueno, no todo es lindo en Uruguay, aún así quiero mucho a mi país, en fin. Patriota. Bueno, continuamos. A ver, Irina. Muchas personas se preocuparon en que la mayonesa comercial no fuera tan buena como la casera. Pero la versión industrial triunfó
porque era más fácil de usar y duraba más tiempo. Muy bien. Primero entonces, a ver si comprendemos el texto, preguntas sobre el texto, palabras que no conozcan. ¿Se entiende lo que dice? Bueno, parece que sí, que no hay problemas. Sí. Entonces, ahora, errores. Bien, Preocupar bien. por. Sí, preocupar por. Están todos de acuerdo que eso es un error. Muchas personas se preocuparon por que la mayonesa, bla, bla, bla. ¿Algún otro error? Preocuparse por. Muy bien, Irina. Preocuparse por no es preocuparon en. Perfecto, Irina. Bueno, entonces muchas personas se preocuparon porque la mayonesa comercial no fuera tan buena como la casera. O sea, quiero que la mayonesa casera sea mejor que la mayonesa comercial. Pero bueno, lamentablemente la versión industrial triunfó porque era más fácil de usar y duraba más tiempo. Bueno, continuamos. Svetlana. Algunas personas quisieron mejorar la mayonesa. A los expertos en cocina se fijaron de su textura y descubrieron la mejor manera de prepararla. Gracias a esto, algunas marcas confiaron de sus propias recetas y vendieron mayonesa con distintos sabores. Muy bien. Bueno, como siempre, preguntas sobre el texto, palabras que no conozcan, díganme si comprenden todo y luego buscamos errores. Fijar en. Fijar en, sí, no de, fijar en. Muy bien. ¿Qué significa fijarse en algo? En español, explicación en español. A ver quién puede explicar qué significa fijarse en. Ну, зафиксировать, ну, закрепить. Paispansky, Paispansky. Ну, я думала перевести. Pues, ver, encontrar algo, ¿o no? No exactamente. Algunos detalles de algo. Muy bien. Es prestar atención, advertir внимание, prestar atención a algo en particular. En este caso, prestar, prestar atención a la textura. Es algo en particular. Muy bien, así que los expertos en cocina se fijaron en su textura y descubrieron bla, bla, bla. O sea, la mejor manera de prepararla. Bueno, más errores. Confiar Confiaron. Bien. en. Muy bien, confiar en, siempre confiar en. Gracias a esto, algunas marcas confiaron en sus propias recetas y vendieron mayonesa con distintos sabores. Muy bien. A mí me gusta la mayonesa con sabor a aceituna. Supongo que tienen en Rusia mayonesa con sabor a aceituna. ¿Les gusta? А, Svetlana no. Natalia, Ну, оливки. Alivki. Sí, sí, Ya. оливковый mayonesa. Sí, lo usamos aquí, pero por primera vez cuando lo he probado he pensado que es algo raro, pero hay que acostumbrarse y ahora es uno de mis favoritas, de verdad. Muy bien, sí, la mía también. La mayonesa clásica no me gusta mucho, pero una vez probé mayonesa con sabor a aceituna y me gustó mucho. Ahora es mi favorita. Así que tenemos mayonesa con sabor. Bueno, Martín, ok. mi esposa mantiene un ayuno Sí, ahora. sí. Por eso ella produce la mayonesa sin huevos Sin huevo. y sin mantequilla. Ah, ¿cómo hace? Sin huevos y sin mantequilla. Yo, yo no he probado, pero ella come. Sin- Sí, es casi parecido a una mayonesa habitual y yo guardo el ayuno también y lo uso. Eso es una sí.
Ah, mira, La qué interesante. mayonesa para alguien que está de ayuno. Ayuno grande ahora es en Rusia. Ah, no sabía, no sabía. Pero qué bien, qué bien. Es muy Cuar- ingenioso. 49 días. 49 días. El A ver, ayuno ¿qué dura, es una tradición dura. rusa? Ujú. Ah, no sabía. Una tradición Y rusa. A ver, hay muchas veces repiten tantos días en todo el año. en muchas tradiciones así. Y estas son 49 días en los que no pueden comer. ¿Qué no pueden comer? Los Carne, huevos, Ah, la carne y leche. los leche. Y Ah, qué huevos. bien. Hay dos días cuando es posible comer pescado, Claro, pero, ahora entiendo. pero, No, pero, sí. es posible comer mariscos. Claro, ya sé, están hablando, eso lo conozco, Cuaresma, el periodo después de sí, Carnaval y antes de Semana Santa. Es tradición de los cristianos, de los creyentes. sí, sí. Sí, ahora entiendo, ahora entiendo. Sí, sí, acá en Uruguay también es eso, no se puede comer carne roja, o sea, carne de animales, solamente carne sin sangre. Sí, sí, eso, Cuaresma se llama, Cuaresma. Son 40 días después de Carnaval, entre Carnaval y Semana Santa. Bueno, no conozco. Pero en nuestro país es un ayuno es muy, muy duro que en otros países. En los países eslavos, donde hay la fe ortodoxa, Ortodoxa, claro. sí, el ayuno es muy, muy duro. Y es ortodoxo. Yo conozco un poquito el cristianismo ortodoxo. Es peligroso, muy duro, muy estricto. Pero bueno, aquí también existe esa tradición. En fin, lamentablemente yo no la respeto. Yo como carne, como cualquier cosa. Pero bueno, es otra cultura. Bueno, continuamos entonces. A ver, Emma. Sin embargo, en algunos países se prohibió usarla en ciertos platos. En Francia, por ejemplo, algunos chefs insistieron en que no debía acompañar ciertos platos tradicionales. En Japón, en cambio, se popularizó una versión más suave y dulce, que se convirtió en un ingrediente esencial en muchos platillos modernos. Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo, a ver si hay algún problema con palabras, si comprenden el texto en español y luego buscamos errores. Insistieron Svetlana, insistieron insistieron a. No, ¿no? Ins- insistieren insistir en, En, mm, insistieren Insistir en. Bueno, a ver, insistir en o insistir a. ¿Cuál es el correcto? ¿Qué opinan? en, En, Sí, en. muy bien, es insistir en. Y a veces decimos insistir con, yo también digo insistir con, es un error, pero solemos usarlo. Así que insistir en está bien. Seguimos. Se prohibió de usarla. Puedo equivocarme, pero Bueno, a yo ver. quiero Ah, escribir aquí de. ¿quiere- ¿quieres escribir de? Bueno, sin embargo, en algunos países se prohibió usarla. Si quieres escribir de, De ahí usarla. no hay error, eso está bien, pero si quieres escribir de, puedes modificar la frase y decir, sin embargo, em, el uso de la salsa se prohibió. Y ahí puedo usar de. Pero prohibir
No, no lleva preposición. ¿no? Se puede modificar la frase para que para que aparezca de. Muy bien, me gusta, me gusta. En algunos países el uso de la salsa se prohibió en ciertos platos. Bueno, más errores, posibles errores, No No, hay. no. no hay. Muy bien. Se popularizó y se convirtió en, convertir en, insistir en. Está perfecto. Bueno, Natalia, Hoy en Franquito, día, Natalia. hoy en día la mayonesa es un ingrediente común en todo el mundo. Se usa para acompañar papas fritas, mezclar con atún y preparar salsas. Algunos cocineros optan sobre hacerla en casa, pero la mayoría de las personas depende de la mayonesa del supermercado. muy bien. De nuevo, preguntas del idioma, si entienden la frase, alguna palabra que no conozcan. Yo estoy viendo las papas fritas, que me encantan las papas fritas. Y papas fritas con mayonesa, me encantan. Pobre hígado. Sí, pero no es bueno para salud. No, no es bueno para la salud. No, 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 no. No, pero algún sábado, algún domingo, papas fritas con mayonesa. Bueno, Sí. A veces sí. a veces sí. Bueno, ¿qué opinan? ¿Se entiende todo? Algo. Optar Ah, por. Lo que, Mijail? sí, Optan sí, por. optar. Ujú. En Optar. vez Optar por. Ah, sobre. sí, 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 sí. Algunos cocineros optan por hacerla en casa. Bueno, ¿qué opinan? ¿Es optar por, optar en, optar sobre? Optar por. Optar por. Por, muy bien. Algunos cocineros optan por hacerla en casa. Muy bien. Pero la mayoría de las personas depende de la mayonesa del supermercado. ¿Errores? Creo que no hay. Depende No de. hay Tenemos ahí el verbo depender. Depende de. 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 Depende Tenemos de. depende, muy bien. Entonces, en este caso sí, no podemos no usar de. Hay que usar de. No podemos decir la mayoría de las personas depende de la mayonesa, no, depende de la mayonesa. Así que a veces sí es imprescindible decir de. Este, bueno, entonces sí, muy bien, optar por y depende de. Bueno, ¿ustedes usan mayonesa? Sí, Sí. claro. Sí, mucho. Mucho. Sí. Y En el muchas año nuevo, personas, sí. ¿Tatlana? muchas personas hacen su propia mayonesa en casa, en su casa. ¿Tú haces mayonesa en tu casa, Svetlana? Sí. ¿Tú? Yo no, pero yo conozco las personas que lo hacen, la Que, hacen. que sí Yo haces. lo Hay cocino. muchas recetas Sí, y preparar es muy fácil. Por un minuto. en un minuto. ¿Tú preparas tu propia Sí, mayonesa? claro. Claro. Muy bien. ¿Quién más prepara su propia mayonesa? Bueno, ya sé, la esposa de Mijail prepara su propia mayonesa. Muy, muy ingeniosa. ¿Quién más? ¿Quién más? Irina, Yo también, yo preparo. Natalia. Uso mayonesa Ujú. para rara vez. Rara vez. Perfecto. Muy bien. Yo prefiero el sobrecito. En el supermercado un sobrecito es rápido. No, pero no, no consumo mucha mayonesa. Rara vez como mayonesa. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Mijail, Aunque todavía hay discusiones sobre su origen, todos están de acuerdo en que es muy útil en la cocina. Incluso ha inspirado nuevas versiones, como mayonesas veganas o con sabores exóticos. muy bien. Adaptan ¿Qué? Nada, nada, nada. Mm. Continúa. Adaptándose a los gustos modernos. Perfecto.
Bueno, palabras que no conozcan, ¿alguna pregunta? Aquí hay una pequeña trampa. Discusiones de su origen. Ah, bueno, a ver. Aquí bueno, no era esa la trampa a la que yo me refería, pero es un buen comentario el de Xenia. Xenia dice discusiones de su origen. Yo pienso que ambos son correctos. Y me parece que Discutir sí. sobre, discutir de o sobre. Bueno, Es el posible verbo, usar ambas preposiciones, pero cuando decimos sobre, entonces referimos que mm, decimos de más profundo de este exacto. tema de fondo. Muy bien, Xenia, muy bien, eso es lo que yo les envié en el texto. Sin embargo, aquí tenemos una diferencia, porque nosotros estamos hablando de verbos con preposición, pero discusión no es un verbo, es un sustantivo. Entonces, no es la misma regla. Todavía hay discusiones, el verbo es haber, entonces no es la misma situación. Entonces la pregunta sigue siendo válida, o sea, se puede decir discusión discusión sobre o discusión de. Bueno, aquí yo puse, aunque todavía hay discusiones sobre su origen, y esto es correcto, no hay ningún problema. Podría decir, aunque todavía hay discusiones de su origen, no tanto, no tanto. A mí me suena mejor discutir sobre el origen. Pero lo que tiene que quedar claro es que dice discusión y no discutir, no es el verbo. Igual está muy bien el comentario. Bueno, todos están de acuerdo y aquí está la trampa. Dice, todos están de acuerdo en que es muy útil. ¿De qué? ¿De qué? Dice Mijail. ¿Con, Sí, con qué? de que estoy de acuerdo de. Bueno, aquí les digo que aquí hay una trampa porque el verbo no está solo, dice estar de acuerdo. El verbo es estar. De acuerdo es una cosa que está molestando. Entonces, la estructura es estar de acuerdo en, estar de acuerdo con, ¿estás de acuerdo conmigo, Mijail? Por ejemplo, ¿todos están de acuerdo conmigo? Y otra situación, todos están de acuerdo en que es muy útil en la cocina. Entonces, ¿por qué dije que es una trampa? Porque esto depende de la situación. Entonces, puedo decir todos están de acuerdo en que es muy útil, pero también puedo decir todos están de acuerdo con Mijail, con lo que opina Mijail, y no en Mijail. ¿Entienden? Entonces eso se adapta a la situación. A esa trampa me refería. Bueno, más errores o algo extraño. Tengo dudas para Sí, palabra adaptándose a. muy bien. Adaptarse no es adaptar, sino adaptarse. Muy bien, Emma. Adaptarse a, ¿eso es correcto? Может быть, en los gustos. Puede ser en, dice Xenia. A es para animados. Buena idea. Que A sea para animales o personas, cosas vivas. Me gusta esa idea. Bueno, les cuento. La estructura es adaptarse a, siempre adaptar o adaptarse a algo. Entonces, en este caso es adaptarse a los gustos. ¿Por qué dijo, creo que fue Emma, por qué dijo a porque es vivo? Y bueno, justamente porque en algunas situaciones usamos a para referirnos a personas o objetos animados. Está muy bien esa vinculación. Pero no, en este caso es adaptarse a. ¿A qué te adaptas? Me adapto a
los gustos modernos, por ejemplo. Bueno, esto es simplemente memoria, cuestión de memoria y práctica, acostumbrarse. Bueno, Xenia, A lo largo de los años, la mayonesa ha cambiado. Algunos se esfuerzan en mantener la receta original, mientras otros crean versiones nuevas. Ahora existe la mayonesa sin huevo, con menos grasa y con ingredientes distintos. muy bien. Aquí me recuerda a la esposa de Mijail, mayonesa sin huevo. Así que, bueno, preguntas del texto, si hay alguna palabra que no conozcan, algo que no entiendan, y después buscamos los errores. Esfuerzan de, Bueno, a ver, se esfuerzan. Emma encontró una situación extraña. Esfuerzan en mantener. Esfuerzan por. Bueno, Forma. Mijail dice Sí, por, sí. en. ¿Quién opina otra cosa? ¿Xenia? Я бы оставила esfuerzan en. En. Bueno, En, en. Por, esfuerzan Por. por. Ujú. Bueno. En tus materiales es por. ¿Tienes el material impreso ahí, Natalia? Yo tengo en mi, cerca de mí, Lo tienes en mi cerca móvil. de ti. Muy bien. Bueno, sí, muy bien. Es esforzarse por mantener la receta original. Eso es lo correcto. Sin embargo, como pasó hace un rato, que dijo Xenia, un comentario muy, muy bueno, muy interesante, a veces decimos esfuerzan en mantener la receta. Es muy curioso. Una cosa es lo correcto y otra cosa es lo que usamos. Así que lo correcto es esforzarse por mantener la receta original, pero a veces decimos se esfuerzan en mantener la receta. Es un fenómeno curioso. Bueno, y a ver, no, ya no hay más verbos. Bien, seguimos. Irina, Incluso hay quienes han intentado eh, convertir la mayonesa por un símbolo cultural asociándola con su país. Pero lo importante es que sigue siendo una de las salsas más queridas. muy bien. De nuevo, palabras extrañas, algo que no conozcan y posibles errores. Convertir en. Bueno, a ver Convertir qué la opinan. mayonesa en un símbolo cultural. ¿Están de acuerdo con Mijail? Ujú. Ujú. Muy bien. Convertir la mayonesa en un símbolo cultural. Siempre convertir en. ¿En qué se convierte? Se convierte en un símbolo cultural. Bueno, asociándolo con su país. Y luego, ¿algo más? Creo que no, ¿no? Ya no tenemos más verbos, así que perfecto. Bueno, continuamos. Svetlana. La historia de la mayonesa muestra cómo la cocina cambia con el tiempo. Cada cultura ha adaptado la salsa a su propio estilo. Puede que su origen no sea claro, pero su éxito es indiscutible. Perfecto, muy bien. Bueno, escucho preguntas y errores. Ah, Adaptado. ajá. Adaptado. Bueno, Sí, sí, me parece que sí, adaptado. Ah, Por. tenemos el verbo adaptar. Natalia y Svetlana parece que tienen problemas con adaptar. ¿Qué pasa con adaptar?
¿Qué opinan? Me parece que sí, adaptado por su propio estilo, ¿no? Así que es adaptar por. A ver, si tienen dudas, pueden mirar el material. Mm, No hay el verbo adaptar. Sí, En- sí, no me parece que sí por. está junto con adoptar. Yo escribí los dos, adaptar y adoptar. Están en la primera hoja. Revisen la primera hoja. Bueno, si no es la primera, es la segunda. Pero bueno, les cuento, por razones de tiempo, les cuento, es adaptar a. Entonces, cada cultura ha adaptado la salsa a su propio estilo. Así que esto no es un error, está bien, pero es adaptar. Igual voy a mirar luego el material, no lo tengo aquí, pero voy a mirar. Quizás quise poner el verbo adaptar y no lo puse. Bueno, puede que su origen no sea claro, pero su éxito es indiscutible. Bueno, aquí no hay preposiciones con verbos. Bueno, continuamos entonces. Emma. Al final, lo importante es contar de una buena mayonesa y disfrutarla en los platos favoritos. Después de siglos de debate, lo único seguro es que seguirá evolucionando y sorprendiendo a los amantes de la gastronomía. Muy bien. Bueno, preguntas, algo que no entiendan y buscamos errores. Oh, Contar con. sí, contar Muy con. bien, contar con, no contar de. Ujú. Al final lo importante es contar con una buena mayonesa y disfrutarla en los platos favoritos. ¿Algún otro error? ¿Algún comentario? Siempre pensé que si decimos contar con alguien, por ejemplo, или con algo, entonces es posible traducir como, ну, рассчитывать на кого-то, на чью-то помощь. И contar de algo, entonces, ну, decir algo, рассказывать что-то. Por eso Ah, pensé que es posible para mí usar ambas preposiciones, depende del contexto. el contexto, excelente. Muy buen comentario, Eugenia. Bueno, a ver, en este contexto, ¿qué significa contar? Bueno, contar es contar con, tener, tener una buena mayonesa, contar con una buena mayonesa. Y lo que dice Xenia, hablar de una persona o hablar de algo, contar. Bueno, en ese contexto no podemos usar el verbo contar. Por eso es que en el caso de una persona, de relatar algo sobre una persona, no podemos usar el verbo contar. Contar algo de una persona. Es contar algo de una persona y no contar de. ¿Se entiende la idea? Puedo decir contar de, pero tengo que escribir la palabra algo o escribir una cosa entre contar y de. Así que viene el comentario de Xenia. Contar con, tener algo para usar y contar algo de una persona, pero tiene que haber una palabra entre contar y de. Excelente, me encantó, me encantó. Bueno, y está, nada más. Bueno, queridos amigos, no olviden visitar miniroki.com, donde tenemos clases individuales, club de conversación, estudio autodidáctico y nuestros queridos encuentros por Zoom. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.